¿Te imaginas a un asesino serial, cual es conocido por ser uno de los criminales más temidos de su país, mismo que se encargaba de perseguir y matar a violadores, asesinos y pedófilos? Esta es la historia de Pedro Rodríguez de Filo, conocido como Pedrinho Matador. Nace en Brasil en 1954 en el municipio brasileño de Santa Rita de Sapucaí. Su madre Manuela Filo fue víctima del salvaje trato de su marido Pedro Rodríguez, el cual llegó a patearle el vientre cuando estaba embarazada. Según algunos, este golpe habría deformado levemente el cráneo de Pedro Rodríguez Filo cuando aún estaba en gestación, produciendo un daño cerebral irreparable, lo cual podría explicar su comportamiento antisocial y violento, además de su falta de empatía. Independientemente de esto, Pedrinho Matador comienza su carrera criminal muy temprano. Su primer asesinato lo cometería cuando solo contaba con 14 años de edad. El motivo habría sido la venganza tras enterarse del despido de su padre, al ser acusado injustificadamente por un robo cometido en la empresa donde trabajaba como guardia. Asesinó al jefe de su padre y al verdadero ladrón, que supuestamente lo había incriminado. Un año antes, en una pelea, casi termina con la vida de su primo al golpearlo y tratar de lanzarlo a una prensa de cañas de azúcar. Este sería el comienzo de uno de los criminales más temidos y brutales de Brasil. La violencia extrema parece ser la única motivación de Pedrinho, quien siendo un menor de edad se involucró en el narcotráfico y llegó rápidamente a ser uno de los líderes al asesinar a varios de sus secuaces. De esta forma, Pedro Rodríguez tomó el control del negocio de drogas en Brasil, pero su pareja fue liquidada por la policía y se vio obligación de huir y volver a formar su grupo de narcotraficantes, esta vez a menor escala. Obsesionado por la muerte de su pareja, Pedro comenzó a torturar y asesinar a todo aquel narcotraficante que se le cruzara en el camino, con el fin de descubrir quién le había delatado. Movido por la suspicacia y la paranoia, Pedro estaba convencido de que la muerte de su pareja no se debía a una simple redada policíaca, sino a algún soplo de algún otro narcotraficante. Tenía razón, otro narcotraficante apodado el Director lo había delatado a la policía y la venganza de Pedro no se hizo esperar. En una fiesta de bodas, el cual se encontraba el Director, Pedro Rodríguez ingresó con otros 4 sujetos y asesinaron a balazos a 7 personas y hirieron de gravedad a otras 16. Pedro aún no cumplía la mayoría de edad. Poco tiempo más tarde, Pedro se entera de la muerte de su madre. El asesino era otro que su propio padre. Lo buscó hasta encontrarlo y lo mató con un machete. Este último crimen había llamado demasiado la atención de la prensa y la policía brasileña, por lo que Pedro, apuntado como el principal sospechoso, fue intensamente buscado por las autoridades. 7 de mayo de 1973, Pedrinho es atrapado y trasladado a la prisión de Araraquara, en Sao Paulo. Mientras era transportado en un furgón policial, junto a otro sospechoso, lo asesina estando esposado. Cuando los guardias abrieron las puertas del furgón, quedaron atónitos. Rodríguez les explicaría que el sospechoso era un violador y debía morir. Para aquel entonces, Pedrinho tenía 19 años y ya podría ser procesado. Pocos días antes de ser apresado, Rodríguez Filo se había enterado de la muerte de su hermana, y en vista de que fue a dar a la cárcel, no logró consumar su venganza, o al menos no de forma inmediata. El destino quiso que el asesino de su hermano fuera a dar la misma cárcel que Rodríguez Filo. Ambos se habían hecho amigos, pero cuando Rodríguez supo la verdad, no dudó en matarlo. Estoy justificado, diría la prensa, años más tarde. De la misma forma, tampoco duda en asesinar a un reo que le resultaba antipático de cara o a otro por roncar durante la noche. 2 horas diarias de ejercicio habían convertido a Pedrinho en un verdadero atleta capaz de vencer a cualquiera en una pelea. Con un intimidante físico repleto de tatuajes y una constante predisposición a la violencia y al asesinato, Rodríguez Filo se había convertido en una amenaza para los otros reclusos. Se trató de mantenerlo aislado, pero no podían alejarlo de la población general por mucho tiempo. De esta forma, Pedrinho siguió asesinando tras las rejas. Todo aquel que considerara malo, Pedrinho lo mataba. Pero él no solo lo mataba con armas, en varias ocasiones, valiéndose de su fuerza física, mató a otros reclusos e incluso guardias de la cárcel. Las autoridades ya no sabían qué hacer con semejante sujeto. Casi legendaria en la ocasión que Rodríguez Filo fue acorralado por 5 reos. El resultado, 3 de los 5 reos resultaron muertos y los otros 2 gravemente heridos. Pedrinho era una verdadera máquina de matar en todos los aspectos. El criminal más peligroso de Brasil contaba con 47 asesinatos dentro de la cárcel, incluyendo reos y guardias.
había sido condenado a 126 años de cárcel, los cuales ascendieron a un total de 860 años, la condena más alta registrada en Sudamérica. En el 2007 la polémica se desató cuando Pedro Rodríguez Filho fue puesto en libertad debido a una ley que promulgaba que ningún reo podía estar más de 30 años tras las rejas. Los medios de comunicación de Brasil pusieron alerta roja, pero nada se pudo hacer. Rodríguez Filho salió de la cárcel en medio de una gran conmoción. Los noticieros hicieron eco de la noticia y consiguieron varias declaraciones de Rodríguez, el cual aseguraba que haber matado a un total de 71 personas, 47 dentro de la cárcel, que se comprometía con eliminar a otro asesino serial que por entonces tenía asumido el pánico entre los habitantes de Sao Paulo, maníaco del parque. La autoridad que había ganado en el caso de Pedrinho Matador no dejó indiferente a nadie. Muy probablemente los asesinatos de Rodríguez Filho ascendían a casi al centenar, pero no habían sido probados. ¿Cómo era posible entonces que semejante sujeto quedara en libertad? Un poco más de 50 años Pedrinho Matador aún representaba una clara amenaza para la sociedad. Los especialistas habían dejado en claro que Pedro era un sujeto sumamente violento, paranoico y antisocial, que carecía de empatía y que sin duda volvería a matar. Fue recapturado en el 2011 y sentenciado a cadena perpetua, en una suerte de reivindicación por parte de las autoridades. Actualmente se encuentra en la cárcel donde sigue dando entrevistas y participa en motines. Si bien se le ve más delgado y menos imponente que años atrás, Pedrinho Matador sigue teniendo su temible reputación intacta tras las rejas. Esta fue la historia del asesino de criminales, Pedro Rodríguez Filho. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal, deja tu me gusta y comparte mi video. Yo soy BTK Videos y te deseo una buena noche.